Bienvenidos a una edición más del Catecismo de la Iglesia Católica, un esfuerzo de su canal católico San José para llegar hasta sus hogares y compartir con ustedes lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia, el Magisterio de la Iglesia, y así crecer en la fe. Iniciamos como siempre invocando la Santísima Trinidad y decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos en este momento a tratar de profundizar en el numeral 101 del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos dice que en la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. Las palabras de Dios, expresadas en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano como la palabra del Eterno. Asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. Y el número 104 nos dice: en la Sagrada Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que realmente es, palabra de Dios. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Contemplamos estos dos números del Catecismo de la Iglesia Católica y vemos en ellos una hermosa meditación del encuentro de Dios con nosotros, del encuentro de Dios con cada persona, con cada individuo, de esa necesidad de venir a buscar nuestro corazón y nuestra persona sin coartar nuestra libertad para revelarse, para darse a conocer. Sin embargo, también en nuestro interior hay una búsqueda incesante del rostro de Dios. El salmista dirá: tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Y en esta búsqueda de la verdad, en esta búsqueda de nuestra conciencia, de anhelar y de buscar el rostro de Dios, nos vamos adentrando poco a poco en esta dinámica de la revelación del Señor. En el encuentro pasado hablábamos un poco de este momento dialógico del Señor con el ser humano, con la persona, y decíamos de la necesidad y de la importancia que hay sobre que cada uno practiquemos lo que es la lección divina o la lectura orante de la palabra de Dios. Leíamos y meditábamos unas palabras del Papa Emérito Benedicto XVI sobre la importancia de meditar sobre los textos de la Sagrada Escritura. Sin embargo, volvemos a lo mismo y tenemos que hacer una reflexión constante de lo que significa entonces entrar en esta dinámica de la meditación y de la búsqueda del diálogo con el Señor. Esta búsqueda de diálogo lo vamos a entablar en esto que el Catecismo nos lo dice, esta oportunidad de revelación que el Señor hace a través de nuestros corazones. Y nos dice además que también reconoce en las Sagradas Escrituras este momento actuante de la palabra de Dios. Pero vemos que la palabra de Dios no es una palabra simplemente humana, nos lo dice el mismo Catecismo, es la palabra de Dios. Pero una palabra de Dios que se encarna en la historia, se encarna en los acontecimientos y en las circunstancias propias de cada cultura, de cada sociedad, de cada comunidad y en cada tiempo. Porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos, y se hace presente en nuestras circunstancias cotidianas, en nuestro hogar, en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestro país. Entonces, para entrar a la meditación de la palabra de Dios, es necesario que algunas preguntas nos orienten sobre algún texto al momento de hacer la meditación y hacerles preguntas
al texto. Decíamos también que no podemos interpretar literalmente un texto de las Sagradas Escrituras porque lo podemos enviciar sobre nuestro propio parecer y a veces nuestro parecer no está acomodado con la voluntad de Dios a causa del pecado. Entonces necesitamos aislar el texto de nuestro contenido humano o de nuestro parecer personal y hacerle preguntas al texto. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué me hace decir el texto? Recordemos, como nos lo dice el Catecismo, que el Señor se ha venido revelando a través de la historia y tenemos que hacerle preguntas al texto porque ciertamente que las Sagradas Escrituras es un texto inspirado por Dios, pero a personas humanas que abrieron la posibilidad de su corazón a ese Señor que se venía revelando, que se venía dando a conocer. Y estas personas abrieron su corazón, pero también el Señor, a través de esta apertura constante de su corazón, vino actuando a través de sus manos para que los libros que nosotros conocemos en la Biblia o en las Sagradas Escrituras podrían plasmarse por escrito y que nos dieran a conocer a ese Dios que se ha revelado, toda la historia de la salvación. Entonces los textos no son independientes ni de los momentos, ni de las épocas, ni de las circunstancias, ni de la arqueología, ni de la historia. Los textos están en consonancia sobre todo ese contexto que acabamos de señalar. Sobre un texto determinado hay una historia, hay unas personas, hay una época donde el Señor quiso revelarse. Es muy sencillo, si nosotros desempolvamos los recuerdos o las memorias que podamos tener en nuestras casas y vemos que encontramos una carta de hace unos 30 años o 40 años que nos haya dirigido a alguna persona, o leemos la historia de nuestro país o conocemos la historia de nuestras familias, veremos que los contextos han sido diferentes. Oímos decir frecuentemente, las épocas son distintas y se habla de época de oro. Cuando se refiere a época de oro, muchas veces se refiere a épocas del pasado y dicen muchas personas, aquellos tiempos eran mejores. Bueno, fijémonos entonces, para ilustrarles lo que les estoy diciendo, que cada época, cada circunstancia y cada tiempo ha tenido toda esta historia que nosotros podemos conocer o podemos describirla. Es decir, hay un desarrollo constante y evoluciona el pensamiento. Así, las Sagradas Escrituras podemos notar nosotros, cuando leemos, por ejemplo, los textos del Antiguo Testamento, vemos mucha historia y acontecimientos. Pero ¿qué es lo maravilloso que nosotros podemos meditar a través de los textos del Antiguo Testamento? Lo maravilloso es que el autor sagrado o aquellas personas que escribieron y dispusieron su corazón a la libertad de Dios para poder inspirarse en esos libros, podemos notar cómo Dios interviene en la historia y en la historia de Israel específicamente, y cómo aquellas personas contemplan la historia de Israel y las maravillas que Dios hace en sus vidas en momentos determinados, en circunstancias determinadas. Vamos a leer historias de reyes, historias de pueblos, pero siempre vemos la mano de Dios que lidera a su pueblo. Entonces hay una historia de liberación, hay una alianza entre Dios y su pueblo. Esa es la lectura que hace Israel constantemente de su historia, la intervención de Dios en sus vidas, en esos momentos de liberación. Por tanto, no podemos nosotros leer los textos de manera aislada. Por eso es que la Iglesia recurre muchas veces a recursos como la historia
o la arqueología o la historia de las lenguas para poder adentrarse en el mensaje propio que el Señor quiere decir o quiere decirnos a nosotros o le quiso decir en su momento a aquel pueblo como es Israel. De aquí la importancia, queridos hermanos, de no leer los textos de manera literal, es decir, conforme ahí está escrito. No, un texto no podemos minarlo de toda la riqueza que contiene en sí y cómo el Señor se ha venido revelando. De hecho, decíamos al inicio, tenemos que hacer preguntas al texto. Este ejercicio se conoce a través de la metodología de la exégesis bíblica. Los exégetas o personas estudiosos de las Sagradas Escrituras están entendidos sobre estos temas que requieren cierta cientificidad, ciertamente que sí, pero que ayudan, por ejemplo, al magisterio de la Iglesia a ubicarse en toda la rica enseñanza que nos da y poder comprender y adentrarnos al mensaje, porque lo más importante es lo que Dios nos quiso decir en su momento y nos quiere decir a nosotros, ya sea de manera comunitaria o de manera personal. La Biblia es el libro religioso más antiguo del mundo que nosotros conocemos. Es el libro en cuyas páginas hay una fuente caudalosa en la que han ido a beber eruditos, investigadores, moralistas, teólogos, artistas, especialmente los hambrientos de las cosas divinas. La Biblia se dirige al individuo, habla a la familia, trae normas para la comunidad, señala los deberes de las clases sociales, facilita las relaciones humanas, invitando al respeto, la paz y la convivencia. Ciertamente que sí. Nosotros, por ejemplo, para atraernos un consejo hacia nuestra vida personal, nos remontamos al libro de los Proverbios o al libro del Eclesiastés, al libro de la sabiduría, y ahí podemos encontrar diversas clases de consejos que están inspirados por el Señor a estas personas que lo escribieron y que llegan al corazón, a lo más profundo de nuestro ser. La Biblia, por tanto, es un tesoro, es el tesoro del pueblo. No es una fábula, no es un cuento. Sin embargo, ella fue en tiempos pasados la estrella del oriente a donde han ido y vamos a beber. Fue inspiración para poetas de muchas regiones del mundo y de la cual han ido aprendiendo el secreto de levantar los corazones abatidos y de arrebatar las almas orgullosas. La Biblia es nada menos ni nada que la palabra escrita de Dios. En eso está su grandeza y su éxito. La Biblia es nada menos que la palabra escrita de Dios. Decíamos anteriormente y hacíamos la reflexión cómo el Señor pudo disponer de estas personas y que estas personas, a quien nosotros le vamos a llamar el autor sagrado, dispuso el Señor escribir la historia y que éstos contemplaran a través de la historia la mano de Dios, es decir, la intervención de Dios en sus vidas y cómo ellos, a través de esa intervención, la reconocen, la alaban. Y entonces viene una enseñanza para el ser humano, para la persona, y nos hace crecer en la fe para confiar en Dios en cada momento. San Agustín de Hipona expresaba que las Escrituras son una carta dirigida por el Padre Celestial y transmitida por los autores sagrados al género humano que viaja lejos de la patria. El Vaticano II expresa que las Sagradas Escrituras es la palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. La Dei Verbum nos dice que la palabra de Dios está condensada en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición. La acción del Espíritu Santo sobre la persona que escribe. De hecho, las personas que escriben y que nosotros conocemos algunos textos de las Sagradas Escrituras,
está en total disposición y apertura al amor de Dios. Y decíamos que nos pone en sintonía con ese amor de Dios para reconocer su acción sobre cada uno de nosotros, sobre las sociedades, sobre los pueblos. En específico, la historia de la salvación, como es la historia de Israel, que se identifica con la historia personal de cada uno de nosotros. El sustantivo latino lectio se traduce por acción de leer. Leer en este caso un texto bíblico significa captar el pensamiento que el texto contiene, recoger el mensaje que presenta. La lectio divina lleva a leer a Dios más que leer acerca de Dios. Es decir, no pretende informarnos sobre Dios, sino transformarnos a imagen de Jesucristo. Vemos aquí cómo actúa la Santísima Trinidad, el Padre que se revela en el Hijo y el Espíritu Santo que abre nuestros corazones a la acción de Dios. La Pontificia Comisión Bíblica en la interpretación de la Biblia en la Iglesia ha buscado términos precisos para definir la lectio divina y nos dice, es una lectura individual o comunitaria de un pasaje más o menos largo de la Escritura, acogida como palabra de Dios, que se desarrolla bajo la noción del Espíritu en meditación, oración y contemplación. Aquí hay una metodología para llevarnos a cada uno de nosotros, ya sea de manera individual, de manera personal o comunitaria, a captar el mensaje de Dios. Recordemos, como decía aquí la meditación, que no se trata saber de Dios, sino entrar en Él, en su mensaje, en lo que nos quiere decir, y llegar a nuestra alma para hacernos crecer, para transformar nuestros corazones. La Biblia no es un periódico. Y aquí la gran diferencia con los diarios informativos que nosotros conocemos por escrito. Vemos las noticias que pasan día a día. Hay noticias que nos impactan, que llegan a la mente o a la memoria de cada uno de nosotros. Sin embargo, estas noticias pasarán 2 o 3 días en la memoria colectiva o en la memoria comunitaria o personal y luego se olvida. En cambio, la palabra de Dios ejerce su acción sobre nosotros y la palabra de Dios es siempre actual. Como fue para el pueblo de Israel, será también para nosotros si entramos en esta dinámica de interpretación, meditación y oración de las Sagradas Escrituras. Nosotros ofrecemos un oído y un corazón atento a su palabra. La lectio divina es el ejercicio de un corazón dispuesto para el encuentro con Dios a través de su palabra. Es un ejercicio de lectura, pero también de oración. Sus frutos no vienen tanto por la acumulación del saber acerca de la Biblia, como por la vida espiritual que conoce el sabor de la Biblia porque conoce su autor. Así pues, entendemos que la lectio divina es una metodología actual, una metodología que nos va a llevar al estudio de las Sagradas Escrituras, al estudio atento de la lectura divina y que además podemos compartirla, la podemos compartir en comunidad. Si no nos es posible, podemos hacerla de manera individual, en nuestro hogar, en nuestros aposentos, coger un texto, pero entrar en esa meditación y en esa profundidad para acoger el mensaje de Dios que quiere transformar nuestras vidas. Dice que el cartujo Guido II nos dice en su obra Carta sobre la vida contemplativa, en el año 1150, que el aspecto dinámico de la lectio divina se comprende desde diversos ángulos. El monje distingue pues la lectio, la lectura, la meditatio, la oratio, la contemplatio, precisando que no se trata de paredes herméticas, sino más bien de un dinamismo único en el que los 4 grados
interfieren y se influyen mutuamente. La acción humana, pues, a la cual nos referimos aquí, se diferencia de la serie de acciones que son rutinarias, como respirar, comer, tomar y el resto de la rutina básica de los seres humanos. La acción no es una simple práctica, no es una actividad repetitiva, no es un trabajo, no es un ejercicio, no es una rutina, es un acto consciente por el cual yo busco transformar y recrear el mundo, recrear la iglesia. La lección divina me lleva a mí a esta transformación, a esta acción, no a una rutina de lo que yo hago diariamente, sino a una acción constante que me lleve a transformar mi vida, a cambiarla, porque es la palabra de Dios que ejerce ese poder transformante en mi vida a través de este conocimiento y de este diálogo continuo con Jesús. Me busca transformar integralmente. La Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II expresa que es necesario volver a recuperar las acciones humanas como elementos significativos para descubrir la revelación de Dios en ellas como un momento para transformar el mundo. Aquí meditamos un poco cómo a través de nuestras acciones podemos transformar la sociedad, podemos transformar la familia. Hay situaciones que parecen difíciles o circunstancias difíciles en nuestra vida que son causas del pecado en cual nosotros vivimos. El pecado social, el pecado comunitario, el pecado individual, son consecuencias. Sin embargo, nosotros podemos encontrar el remedio a todas estas consecuencias negativas del pecado a través de dejarse transformar por Dios y encontrar el mensaje de Dios que actúa en nuestras vidas, pero abriendo nuestro corazón a la palabra de Dios. ¿Quién es el Señor para nosotros? Como es la pregunta que le hace el Señor a sus discípulos. ¿Y quién dice la gente que soy yo? Cada persona tendrá un concepto diferente según la experiencia que vayamos tomando de este encuentro con Jesús a través de su palabra. Pero también vemos que es una acción no solamente de la cotidianidad de nuestras vidas, sino también es una acción en la historia. Cómo un pueblo puede descubrir que Dios actúa en su historia, en la historia de cada pueblo, de cada país, de cada ciudad, de cada municipio. Dios actúa. Nosotros solamente tenemos que volver nuestros ojos al Señor para que podamos leer los acontecimientos que pasan en nuestras vidas, para que podamos entender qué nos quiere decir el Señor. Meditábamos sobre las acciones violentas que han habido últimamente y que leemos en los periódicos y en las noticias. También meditábamos acerca de los accidentes violentos, catástrofes. Las noticias están llenas muchas veces de situaciones muy negativas, no solamente de la comunidad o del país de la cual somos de origen, sino también universal. Vemos situaciones ya globalizadas que nos van afectando a cada uno de nosotros: cambio climático, discriminación, trata de personas, como ha denunciado el Santo Padre Francisco. Ya son situaciones globalizadas, o guerras como por ejemplo la guerra de Siria, que son situaciones que tienen que llamarnos a nuestra conciencia para que podamos nosotros dar una respuesta constante. En la iglesia nosotros conocemos comunidades orantes. Para ello están los religiosos o los monjes que le conocemos, monjes contemplativos o monjas contemplativas que se dedican a la oración. Pero también en nuestras comunidades o religiosos de grupos apostólicos que están interactuando constantemente con la realidad que se vive, podemos entrar en esa dinámica de oración para pedirle al Señor por la paz que tanto necesitamos y dejarnos transformar por Dios. A veces pueden ser llamadas en la cual el Señor nos dice o suscita para llegar a nuestra conciencia y que el ser humano vuelva sus ojos hacia el Señor. Si para la historia de Israel
toda la historia fue una acción de salvación, lo será también para cada uno de nosotros, para cada pueblo, una historia de salvación y de liberación. Meditemos, por ejemplo, en la experiencia de liberación de Egipto, y después viene la reflexión sobre la liberación, como en el libro del Éxodo. Ciertamente que los israelitas o los judíos que nosotros conocemos hacen la meditación constante de su historia a través del libro del Éxodo. Pero esta historia vemos cómo la mano poderosa de Dios actuó sobre este pueblo para que ellos pudieran, a través de este acontecimiento fundante, como fue la salida de Egipto, reconocer que Dios es un Dios poderoso, que está sobre todo poder, sobre todos los reyes, y que Él actúa, solamente que tenemos que tener fe, empezar a tener esa fe para dejarnos transformar. La lección no consiste en sentarse a escuchar la palabra o a escuchar lo dicho acerca de esta palabra. La lección es reflexionar desde mi acción humana, la acción divina manifestada en acciones humanas concretas, y es tomar en serio el proceso de acercarnos a la acción revelada en palabras humanas. A veces confundirnos, es una acción consciente, acción reflexiva y acción meditada. Veamos brevemente, porque no podemos adentrarnos concretamente a los pasos concretos de esta lectura meditada de la palabra de Dios. Los textos al inicio del ejercicio de la lección divina deben leerse despacio y sin prisas, de tal manera que vaya quedando aquellas palabras precisas o aquel mensaje que el Señor quiere dirigirse a nosotros. Por eso no puede ser una lectura rápida del texto sagrado. Se necesita mucho tiempo y dedicarle un poco de tiempo para volver a leer y releer el texto sagrado y estar seguros para captar su mensaje. Incluso podemos hacer un ejercicio de leer primeramente el texto, lo leemos de manera continuada, luego enseguida podemos leerlo más despacio, podemos leer una tercera vez hasta que quede alguna palabra o alguna frase en nuestro corazón que pueda ser memorizada o pueda ser meditada. La segunda parte de este ejercicio es leer el texto en su contexto. Sabemos bien, como decíamos anteriormente, que detrás del autor sagrado hay una historia o una época. Es bonito auxiliarse de algunas herramientas que podamos tener o que algunas Biblias puedan traer para que nos fijemos bien en qué momento fue escrito este texto, para quién fue escrito este texto y cuál era el mensaje que quería dejar a esa comunidad. Hacerles preguntas al texto, empezando, por ejemplo, cuántas personas intervienen, qué lugares nos señalan, en qué tiempo está el texto. Si el texto fue escrito, digamos, para una comunidad, qué tipo de comunidad era, en qué época, hacerles preguntas al texto, y entramos en una exégesis básica, no una exégesis estricta científicamente, sino una exégesis básica que implica hacerle algunas preguntas al texto, informarnos sobre aquel momento, aquella época, ambientar los textos históricamente. Para eso nos ayuda las introducciones o comentarios de cada libro. Si tenemos en nuestras casas la Biblia, podemos, si vamos a leer, por ejemplo, un texto del Nuevo Testamento y vamos a leer a San Lucas o el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos remontamos a la introducción y leemos la introducción, y allí la introducción nos va a ilustrar sobre la historicidad de los textos, quién fue el autor, para qué fue escrito, por qué fue escrito, y de esa manera tenemos más elementos para poder repensar y meditar sobre el mensaje que el Señor nos quiere decir. Recordemos también que la Biblia tuvo sus modos literarios en los cuales fue escrito. La mayoría de los evangelios, por ejemplo, tenía un modo literario muy preponderante, como fueron las parábolas.
Jesús habló en parábolas para poderse dar a entender. Hay otros textos que están escritos digamos, históricamente. Otros textos son narrativos, otros textos están a manera de versos, etcétera, como el relato de los milagros. Hay un modo literario en el cual fue escrito. Y recordemos además que la Biblia es una palabra encarnada y que en ella hay que distinguir entre el mensaje perenne y constante, y que en ella hay que distinguir el mensaje perenne y también lo que es propio o fue propio de aquella cultura. El mejor criterio para saber esto es leer todos los textos desde el mensaje y la vida de Jesús. Otro momento muy importante para la meditación del texto es necesario exponer nuestra vida a la interpretación del mensaje que hemos descubierto. Además de hacerle preguntas al texto y de averiguar en qué época o en qué lenguaje está escrito o qué le quiso decir a la gente de aquel momento, también nosotros tenemos que hacernos preguntas e interpelarnos. ¿Qué me quiere decir a mí ahora esta palabra de Dios? Aquí ya viene la meditación y leemos la Biblia para entender nuestras vidas. La Biblia no es una página de recetas, sino que nos da pistas fundamentales para entender nuestra existencia desde la lectura de Dios. También hay una lectura orante. Tenemos que abrir el corazón a Dios. ¿Qué me hace decirle a Dios? Después que yo he interiorizado la palabra de Dios, que he ahondado sobre mi propia vida, que he descubierto su mensaje, ¿qué me dice la palabra de Dios para decirle yo a Él? ¿De qué manera yo le agradezco al Señor? Entonces ya entramos al momento de la oración. Puede ser un momento de alabanza, puede ser un momento de acción de gracias, un momento de contrición o de arrepentimiento, según lo que aquella palabra de Dios haya movido mi corazón. Luego viene la experiencia, esa palabra de Dios que se traduce en una experiencia constante de donde yo estoy. ¿Qué me hace a mí decir esta palabra y me entra en el misterio de Dios en mi vida y lo contemplo para lo que yo estoy viviendo? Fíjense que hemos venido pedagógicamente de la lectura en su contexto, en su momento en que fue escrito, llegamos a la meditación para interiorizar la palabra de Dios. Luego, esa palabra de Dios ya meditada, entramos a la oración y ya me hizo decir algunas palabras al Señor de acción de gracias, de alabanza, de contrición, de arrepentimiento, y llegamos a la contemplación, a la serenidad del misterio de Dios en nuestras vidas. Y la última parte de la metodología de la lección divina es el compromiso. Como decíamos, es esa lectura que transforma en mi vida, que hace entrar en mi vida, pero también me hace tomar una acción concreta. ¿Cuál va a ser mi compromiso? ¿A qué me comprometo yo con el Señor? ¿A qué compromiso, si acaso yo estoy leyendo la lectura en comunidad, me lleva a esa palabra de Dios? De la interiorización, de la meditación, de la oración, me llevó al compromiso. No se queda inerte la palabra, me lleva a una acción concreta. Bien, llegamos aquí para concluir este encuentro de meditación, de profundización en lo que nos va diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Esperamos que estas meditaciones nos hayan servido a todos para que podamos encontrar en la palabra de Dios esa fuente de vida, de transformación y de conversión que tanto necesitamos. Oramos al Señor y a la Santísima Virgen le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo. Amén. Lectio Divina o lectura orante de la Biblia. Desde los comienzos del cristianismo, el Espíritu Santo fue desarrollando en la Iglesia un camino para la meditación de la Biblia. A este se le llama Lectio Divina o lectura orante de la Palabra de Dios. La Lectio Divina es una lectura guiada por el Espíritu Santo que nos lleva al encuentro con el Padre por medio de Jesucristo. En la lectura orante de la Palabra, Dios nos habla al corazón y nos ayuda a comprender más a fondo su mensaje. La Lectio Divina es una lectura, pero principalmente es un diálogo de amor entre el Creador y la criatura, que nos anima a seguir en la batalla y nos da la fortaleza para regresar a Él continuamente, a pesar de las circunstancias en que vivimos. Antes de empezar con la Lectio Divina, procura estar en un lugar tranquilo que te ayude a entrar en contacto con Dios. Podría ser ante el sagrario, en tu cuarto, ante un crucifijo o en el campo. Haz un poco de oración para apacentar el corazón. Invoca al Espíritu Santo para que sea Él quien te guíe. Escoge el texto que vas a meditar. Te recomiendo que inicies con los Evangelios. Trata de meditar pequeños pasajes bíblicos como una perícopa o un párrafo. Pasos de la Lectio Divina. Hay algunas variantes de Lectio Divina, sin embargo, todas tienen la misma esencia. En nuestro caso mostraremos los 4 pasos tradicionales. Estos son Lectio, Meditatio, Oratio y Contemplatio. A cada paso lo acompañaremos de una pregunta o frase esencial, la cual facilitará su comprensión y aplicación. Lectio o lectura. ¿Qué dice el texto? Aquí es donde leemos con calma el texto, mínimo un par de veces. Hay que responder a la pregunta, ¿qué dice el texto? Percatémonos de los personajes, las acciones y palabras de cada uno, los lugares, etc. Siéntete uno más de aquellos personajes e intenta sentir lo que sucede en aquel momento, pero no lo traigas a tu realidad. Quédate en la de ellos. Meditatio o meditación. ¿Qué me dice el texto? En este paso hay que sacarle los nutrientes al texto respondiendo a la pregunta, ¿qué me dice el texto? Hay que encontrar el sentido del texto con relación a mi vida. ¿Qué me dice Dios con estas palabras? ¿Cómo se aplican en mi vida, en mi tiempo? En cierto modo estamos actualizando el mensaje para que la palabra nos ilumine. Hay que rumiar cada frase una y otra vez, en especial las que más me llegan al corazón. Oratio u oración. ¿Qué le digo a Dios? En la oración entramos en diálogo con Dios, dejando que su mensaje nos anime y nos guíe. En oración presenta ante Él lo que has meditado. Puedes dar gracias, pedir perdón, ofrecerte alguna labor. Habla sinceramente. Él te escucha como un padre amoroso y feliz, quien se regocija por hablar con su hijo amado. Compártele la frase que llegó más profundo en tu corazón. También puedes cantarle, leerle un salmo, bendecirlo. Contemplatio o contemplación. Yo le miro y él me mira. Es el momento del amor en silencio. La contemplación es poner la atención en Jesús. Él la renuncia a mí. Es una mirada de amor silencioso. Yo le miro y él me mira. Su mirada me purifica el corazón. Me enseña a ver todo bajo la luz de su verdad y de su compasión por todos los hombres. Dice el Catecismo que la contemplación es despertar la fe para entrar en la presencia de aquel que nos espera, hacer que caigan nuestras máscaras y volver nuestro corazón hacia el Señor que nos ama, para ponernos en sus manos como una ofrenda que hay que purificar y transformar. Aquí, ya las palabras no son discursos, sino ramillas que alimentan el fuego del amor.